Muchas veces he dicho, el tiempo nos pone a todo y a todos en el lugar en el que nos merecemos. Y voy a retomar esta frase que uso mucho aquí en Sin Censura para hablar de Luis Guillermo Hernández, porque me lo traen vapuleado, golpeado, atacado en redes sociales por el tema que usted ya conoce. No voy a abundar en ese tema, pero no le van a reconocer que fue el primero que denunció lo que estaba haciendo Televisa al publicar estos spots racistas de Donald Trump. Desde inicios de abril, Luis Guillermo Hernández, el 2 de abril de hecho, publicó: Televisa se arrodilla ante Donald Trump. Y escribió valientemente, porque hay que tener pantalones para tirarse de cabeza así. Y escribió: Televisa podría haber violado la ley de radio y televisión al difundir propaganda intimidatoria del gobierno de Estados Unidos minutos antes de iniciar su principal noticiero por el Canal de las Estrellas, conducido por Enrique Acevedo. También escribió Luis Guillermo Hernández ese día, y a mí me llamó mucho la atención, creo que lo abordamos aquí en Sin Censura y nos tildaron de hacerle el caldo gordo, que quedó establecido que Luis Guillermo y yo trabajamos en equipo para mover narrativas, y que a lo mejor esto también era, como me lo dijeron a mí ayer, por lo que dije, ya basta, arrobando a la presidenta ante esta impunidad de los medios que mienten y ahora hasta promueven la discriminación, que eran golpes contra la presidenta y que ya estábamos quedando evidenciados y no sé qué tantas tonterías. Pero Luis Guillermo Hernández tuvo la valentía de escribir esto sobre Televisa. Y además escribió, porque es importante, es relevante, el tiempo le da la razón a Luis Guillermo Hernández. Escribió: el mensaje intimidatorio forma parte de una auténtica campaña de terror. Terminó siendo una campaña, $200 millones, ya está establecido, contra los migrantes mexicanos, y se ha difundido en Estados Unidos a través de Univisión, aliada de Emilio Azcárraga y su brazo operador ante Trump. La transmisión de la propaganda extranjera en México podría ser violatoria de la ley de radio y televisión que rige la concesión de Televisa. Constituye una amenaza racista y xenófoba contra migrantes y fue vista por millones. ¿Qué dijo hoy la presidenta? Pues que va a regresar una cláusula que le quitaron a la ley en tiempos de Peña Nieto para protegernos de esto que desde el 2 de abril ya nos había alertado Luis Guillermo Hernández. Al César lo que es del César. Lo retomamos aquí en Sin Censura, pero el que lo denunció fue Luis Guillermo Hernández, a quien le agradezco que nos acompañe en este espacio que también es de él y es libre como el viento. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Mi querido Vicente, un gusto saludarte este lunes 21 de abril con mucho gusto y con mucho entusiasmo porque pues, después de unas vacaciones, una semanita de descanso, pues, regresa uno renovado, relajado, pero sobre todo, como tú lo dices de manera muy puntual, reivindicado. Creo que una de las cosas que más satisfacción le produce a los periodistas como yo, que andamos ahí solitos por el mundo, es darnos cuenta de que nuestro trabajo pues, pone el dedo en llagas que los medios tradicionales se niegan a revisar y que cuando revisan pues ya no les, es porque ya no les queda otra. Hace prácticamente un mes, el 2 de abril, denuncié en mi espacio en Sexta W esta, esta postura que creo yo, sigo pensándolo, independientemente de lo que ha comentado esta mañana la señora presidenta Claudia Sheinbaum, que es absolutamente violatoria de la ley de radio y televisión que rige, que está vigente en nuestro país por parte de Televisa, al permitir que en sus espacios, en las telenovelas, antes del noticiero, que fue donde yo lo vi, antes del noticiero principal, en todos sus espacios digitales y tradicionales, se difunda propaganda abiertamente intimidatoria contra
las migrantes y los migrantes mexicanos, abiertamente xenófoba y abiertamente hostil contra el pueblo de México. Y que me parece también que no solo es violatoria, sino que podría representar una, una falta flagrante que podría, si se revisase con minuciosidad, con rigor por parte de las autoridades, podría incluso representar pues revisión de los términos en los que ha sido concesionada la señal televisiva a esta empresa, porque los concesionarios de televisión tienen estrictamente prohibido promover mensajes que directa o indirectamente discriminen a cualquier raza. Está en la Ley Federal de Radio y Televisión, en el artículo 34, específicamente, lo tengo grabadísimo, mi querido Vicente, porque lo revisé a conciencia hace prácticamente un mes. Tienen estrictamente prohibido difundir mensajes que directa o indirectamente discriminen a cualquier raza, pero también tienen prohibido difundir información que cause alarma o que cause alerta o que cause pánico en la gente. Y este mensaje del gobierno de Estados Unidos, que está transmitido incesantemente en las pantallas de Televisa, genera pánico, genera alarma, genera miedo, porque ese es su objetivo principal, esa es la misión principal de estos mensajes, en los que la secretaria Kristi Noem, pues prácticamente le advierte a los migrantes, no crucen hacia Estados Unidos ni lo intenten, porque les va a ir mal. Me parece que Emilio Azcárraga Jan, el dueño de lo que queda, el dueño de los escombros que quedan de Televisa, tendría que responder ante la autoridad federal por esta campaña que sus canales difundieron a partir de un convenio publicitario que se firmó en Estados Unidos con su empresa filial Univisión, con su empresa aliada Univisión, pero que también contempló la transmisión en México de este mensaje. Y eso es ilegal, eso es indebido, eso es ruin. Y debemos presionar a la Secretaría de Gobernación, a la Dirección de Radio y Televisión, a la autoridad competente que sea, para que se establezca una sanción verdaderamente ejemplar por este acto ruin de desprecio al pueblo de México por parte de Televisa, mi querido Vicente. Fíjate que ayer estaba viendo la televisión, una película, creo, en TNT, y pues resulta que me di cuenta que estaba saliendo esto en pantalla. No sé si Ceci pueda bajar esto que le he enviado, pero no solamente es Televisa. En otras palabras, creo que debería de llevarnos a una revisión de todos y para todos. Y si bien es cierto, aplaudo que se estén tomando ya medidas, que no pase desapercibido esto, que la presidenta está ocupada, también la secretaria de Gobernación, estoy seguro, Rosa Isela Rodríguez, pues espero que vaya más allá de una invitación a que se retire el spot que el CONAPRED o la CONAPRED encuentra discriminatorio, Luis Guillermo. Fíjate, ahí está lo que grabé, mira, ahí está. Está en TNT, lo ve arribita en la esquina, el logo del canal, y ya pasan a otro comercial. Ya lo puede quitar Ceci. Gracias, Ceci. Luis Guillermo, creo que no puede quedar así nada más sin sanción. Esa es mi opinión, porque si bien la presidenta ha dicho no a la censura, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que la prensa se regula con la prensa, pues bueno, aquí estamos, la prensa tratando de regular a la prensa, Luis Guillermo, después de calumnias, de mentiras, de silencios cómplices, de infodemia, ya es el colmo, ¿no? Que además, por dinero, vayan contra nuestra propia gente. Yo decía hace rato,
si no les ponen un alto. Mira que de aquí a que se reinstale este artículo que dice la presidenta en la ley, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué estamos esperando? Que Donald Trump mande un spot que diga, no le hagan caso a su presidenta, yo soy la salvación de todos los mexicanos. Ya sabes a qué me refiero. O sea, si antes nos invadían, hoy la presidenta está en Veracruz precisamente para conmemorar cómo México enfrenta la invasión estadounidense. Si antes fue con buques, con soldados, ahora es a través de estas guerras publicitarias, Luis Guillermo. Me parece que Televisa está siguiendo una lógica, creo yo, de llana y abierta supervivencia, mi querido Vicente. Esta campaña representa en términos económicos una muy fuerte inversión por parte del gobierno de Estados Unidos, porque se ha transmitido, lo verificamos hace algunas semanas, en prácticamente todas las cadenas que tienen programación en idioma español, en castellano, en Estados Unidos. Incluye las plataformas digitales, las plataformas de redes sociales y, por supuesto, los canales estatales, los canales públicos del gobierno de Estados Unidos. Y Televisa, a través de Univisión, firma convenios de publicidad, como cualquier otra empresa, con el gobierno de Estados Unidos, pero se compromete siempre a la transmisión solo en territorio estadounidense. Cuando traslada este compromiso con el gobierno de Estados Unidos al territorio nacional, no solamente está vulnerando la dignidad de los migrantes, sino que también estaría entrando en un terreno de ilegalidad respecto de sus compromisos y sus alcances como permisionario, como concesionario del espacio radioeléctrico nacional mexicano. Televisa no puede hacer una campaña antimexicana porque le salga de la bolsa o porque se le antoje. Hay leyes que debe cumplir, hay leyes que debe respetar, y no lo está haciendo en este caso. Y me parece grave, totalmente grave, la omisión de las autoridades en el caso estadounidense, que extrapolan una campaña hacia México, porque me parece también una falta de respeto al gobierno mexicano. Imagínate tú lo que dirían Donald Trump o su equipo si la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un anuncio, un promocional, un video propagandístico y lo difundiera, por ejemplo, en las cadenas estadounidenses. ¿Qué pensaría el gobierno de Estados Unidos? Que es un acto de intervencionismo, que es un acto indebido, que es un acto grosero, que es un acto diplomáticamente criticable. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Me parece, insisto, que la sanción contra Televisa debe ser absolutamente ejemplar. Y aunque la presidenta ha comentado que va a enviar una reforma legal para recuperar un artículo de la ley que quedó sin vigencia durante las últimas reformas que se llevaron a cabo en el gobierno de Peña Nieto. Me parece que tenemos que ir mucho más allá. No podemos permitir que una empresa como Televisa, que durante muchas décadas mintió, tergiversó, ocultó, simuló en contra del pueblo de México, ahora abiertamente se preste a atacarlo, a agraviarlo, a escupirle a la cara porque recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Es un momento fundamental en el que debemos poner un alto a esta televisora que durante muchos años ha afectado de gran manera, de una manera prácticamente irreversible al pueblo de México, mi querido Vicente. Muera Televisa, decían en los 70 y los 80. Hoy aquello es una realidad, pero está muriendo sin honor, sin dignidad,
y absolutamente de espaldas al pueblo de México. Eh, Quiero también agradecerte, Luis Guillermo, por tus generosas palabras. Acabo de leer el tweet que publicaste. No tenías que hacerlo porque además le das carnita a los que nos odian, cabrón, para decir que tú y yo somos uno mismo. Dice Luis Guillermo. Aunque les duele y les encabrona a los rabiosos, sin censura fue el espacio que abrió camino para quienes hacemos periodismo en redes sociales y YouTube. Solo los malagradecidos se olvidan de ello. Yo me abrazo contigo, Vicente Serrano. Qué necesidad, pinche Luis Guillermo, ya, por favor. Oye, hace un rato entrevisté a César y me decía, yo también ando blanco del fuego amigo. Hay una campañita, ya también seguramente la percibiste contra César Gutiérrez Priego. Pero bueno, así están las cosas. Me imagino que, y qué bueno que sacaste lo de la investigación con la que te chingaste a Salinas de Gortari en su momento. Se encabronan, pues, y no es que uno tenga la verdad absoluta, ni que uno siempre tenga la razón, uno se puede equivocar, pero andan desatados los demonios, Luis Guillermo. Mira, mi querido Vicente, yo soy un ave de tempestades y tú lo sabes bien. Me encanta generar Ver polémica, el rancho arder, cabrón. me encanta ver el rancho arder, porque ese es el trabajo de los periodistas, mi querido Vicente. No hay peor periodista que el invisible. No hay peor periodista que el pusilánime. No hay peor comunicador que el que se calla porque le regalan un contratito de 20,000 pesos mensuales. O el que se calla porque le compran publicidad para su portalito de 3 pesos al mes. Eso, eso se lo dejo a los burócratas de la información. Eso se lo dejo a los necesitados de espacios. Tu servidor tiene 30 años haciendo exactamente el mismo periodismo. Y tú, mi querido Vicente, aunque la gente no lo conozca, tienes prácticamente los mismos años en este oficio. Décadas en las que conocimos cómo funciona esta industria, aprendimos a domar a esta industria y sobre todo, lo más importante, ojo, público, querida audiencia de Sin Censura, logramos sobrevivir a la exclusión en los medios tradicionales. Periodistas que hoy no necesitamos de un membrete oficial o de un membrete privado, de un medio público o de un medio privado, para decir nuestra verdad, para estar delante de ustedes y marcar agenda, porque eso es lo que hacemos en estos espacios. Marcamos agenda, aunque no nos lo reconozcan, aunque se tengan que esperar 2 semanas a rescatar la información que ya uno publicó, para que no se piense, pues que nos están siguiendo, aunque nos están siguiendo. Que no se piense que nos están copiando, aunque nos están copiando. Y que no se piense que les marcamos agenda, aunque les marcamos agenda. El periodista tiene que causar algo en sus audiencias, lo que sea, lo que usted guste. Si me la quiere mentar, miéntemela, yo feliz de la vida. Si me quiere ignorar, ignóreme, no pasa nada. Lo importante es que nuestro mensaje, como el que acabamos de discutir, mi querido Vicente y yo, le llegue y sepa de dónde vino, porque esa es nuestra labor. Así que, mi querido Vicente, en medio de esta tormenta en la que unas cuantas cuentitas de anónimos intentan desacreditarte, intentan ponerte de rodillas, intentan invisibilizarte, yo les digo a todos ellos, chínguense. ¿Saben por qué? Porque hay periodistas que no dependemos del favor de los extraños o el favor de los que hoy tienen hueso o el favor de los que hoy tienen puesto para ser visibles y para estar vigentes. A nosotros nos mantiene vigentes nuestro trabajo, nuestra información exclusiva, bien trabajada, bien reporteada, pero sobre todo útil para usted, porque para usted trabajamos, para usted somos periodistas, para usted es que hacemos nuestro trabajo. Me abrazo contigo, mi querido Vicente, te reconozco, como lo hice en otras ocasiones, haber sido quien logró consolidar
el primer espacio que nos abrió el camino a todos los demás que intentábamos encontrar la fórmula ajenos a los medios tradicionales. Y te reconozco también la gran aportación que le has hecho al periodismo alternativo de este país. Hoy, incluso, hay un canal público que prácticamente se robó tu idea de hacer coincidir a muchas voces para darle variedad a la gente, para darle una forma distinta a la gente. Hay que ser absolutamente decentes y hay que ser absolutamente honorables. Sin censura, fue el pionero. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela y le encabrone a quien le encabrone. Y yo lo reconozco con mucha humildad. Gracias, mi querido Vicente. Oye, gracias Luis Diego por tus generosas palabras que van a dejar la víbora chillando, pero hoy que Riva Palacio está más desacreditado que un billete de $3. Oye, fíjate, se exhibe solito con esto como responde. Ya ni nos acordábamos de esa llamarada de petate llamada Guacamaya Leaks, pero vienen de nuevo y arroba Riva Palacio por la columna de El Financiero, tomando como fuente a Guacamaya Leaks. Y yo le preguntaba, ¿Guacamaya Leaks? ¿El de las calumnias? ¿El de las noticias falsas? Oye, ¿no serás tú el que está detrás de Guacamaya Leaks, Riva Palacio? Y fíjate, él se exhibe solito. Le llama Felipe León no sé qué, llamarada de petate y luego de Riva Palacio. No es llamarada de petate. Ha sido difícil de codificar todo y organizarlo. Es una mina de información. Saludos. Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Está confirmando que está detrás de Guacamaya Leaks Riva Palacio? ¿O soy yo muy? A ver, por cierto, Riva Palacio, mientras era director de Notimex, mientras andaba besándole el trasero a los presidentes, tú les andabas jalando la cobija. Qué bueno que destapaste nuevamente aquella investigación de Salinas de Gortari metiendo la mano y que después te confirmó la profesora Cara de Pescado, la mamá de Chucky, el Esther Gordillo, Luis Guillermo. Fíjate que, fíjate que el expresidente López Obrador, nuestro recordado, añorado presidente López Obrador, tenía mucha sabiduría, muchísima sabiduría, cuando comentaba que hay gente que simplemente se cansa de ser quien es, que simplemente claudica un día porque ya no tiene fuerza para seguir luchando, para seguir combatiendo, para seguir haciendo lo que hace y se deja llevar por los cantos de las sirenas o por la corriente o por los beneficios de claudicar. Y justamente eso, claudicación, cansancio, es lo que le ocurrió a Raimundo Riva Palacio. Haces referencia, mi querido Vicente, a este reportaje que sacamos en el Independiente, allá por 2003, 2002, que prácticamente tumbó la muy ansiada reforma fiscal que intentó imponer en su momento el expresidente Vicente Fox al país, una reforma fiscal perniciosa contra el pueblo y contra los más desprotegidos. Esa nota, ese reportaje, lo hicimos, un servidor, en ese periódico, pues a instancias del propio Riva Palacio, cuando Riva Palacio todavía tenía ganas de confrontar al poder político vigente y cuando todavía tenía ganas de hacer periodismo. Y recuerdo muy bien, muy bien, cómo en ese tiempo yo lo admiraba mucho, muchísimo, Vicente, muchísimo, de verdad. Era, de hecho, mi referencia para el periodismo, porque era un hombre íntegro, era un hombre con deseos de transformar, era un hombre absolutamente apestado en el entorno mediático, nadie lo quería, todo el mundo le daba la vuelta, porque hacía periodismo beligerante, periodismo antineoliberal, periodismo útil, periodismo yo de izquierda diría. Pero un día se cansó, Vicente, un día se cansó y empezó a ser obsequioso con el poder. Se cansó cuando se dio cuenta de que no era millonario y quería serlo.
Se cansó cuando se dio cuenta de que ya no era nadie y quería serlo. Y entonces comenzó una lenta pero deplorable transición hacia lo oscuro. Y aquel Raimundo Rivapalacio, beligerante, activo, furioso, deseoso de cambiar al país, se convirtió en lo que es hoy, un hombre gris, un hombre que tiene que recurrir a una plataforma más desacreditada que una cloaca en fiesta popular, llamada Guacamaya Leaks, para lanzar sus escopitajos. ¿Dónde quedó aquel Raimundo? Murió, desapareció, se hizo añicos. Lo que hoy leemos, lo que hoy escuchamos con muchísima tristeza, con muchísima pena, con mucha lástima, es a un hombre completamente desvinculado de la honorabilidad, pero sobre todo de la veracidad, mi querido Vicente. Ojalá el ejemplo de Raimundo nos sirva a todos, a todas quienes nos dedicamos a este oficio bellísimo, maravilloso, el mejor del mundo, que es el periodismo, para no, para no caer en ese fango por dinero, por poder, por ser considerados en el pináculo, en el parnaso de los dioses. Mejor ser un periodista humilde, mejor ser un periodista que vive en la honrosa medianía que convertirse en un adefesio, en un monstruo lleno de mierda alrededor. Solamente voy a decir algo y grábeme, doña Ceci, grábame, Cintia. Raimundo, Rivapayazo, solo los que creen que $1,000,000 pesa una tonelada, te creen tus notas de guacamaya. Perdón. Mi querido Luis Guillermo Hernández, maestro, híjole, pues a seguir con esta labor y dejar la víbora chillando. No te burles, cabrón. Y te agradezco por tus generosas palabras. Qué bueno que este tema que pusiste sobre la mesa del debate ya es tema de debate en México. Y si se toman acciones que lleven a revisar las concesiones de empresas como Televisa y de TV Azteca, los de abajo tienen que saber que se lo deben también en parte a Luis Guillermo Hernández. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Gracias, maestro, por también ir dejando ahí en agenda estos temas que retomamos aquí en Sin Censura y cerremos invitando a la audiencia para que amor con amor se pague. Muchísimas gracias, querido Vicente. Es mi chamba, la hago con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto por la gente. Y la hago allá, en mi canal que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W, a donde les invito a suscribirse. Van a encontrar siempre información de este tipo, exclusiva. Como digo yo, se van a enterar antes que nadie de los temas, pero también aquí en Sin Censura, porque ya le voy a torcer la mano a este cabrón del Vicente, para que nos abra un buen espacio que tanto nos reclaman, que tanto nos demandan y que tanto nos exigen. Así que nos vemos allá, pero también aquí. Hasta pronto. Claro que sí, aquí nos vemos. A ver qué día nos invitas a la Sexta W. Te mando un abrazo, Luis Guillermo, maestro. Un abrazo, querido amigo. Hasta luego. Cuídate, Luis Guillermo Hernández, la Sexta W. Y aquí hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Voy con Toño.